Ahora hablemos de una parte importante de este sistema petrolero, lo que son las trampas. Las trampas las podemos identificar de tres tipos. Las estructurales, que son las rocas yacimiento, que tienen forma adyacente a rocas permeables, impermeables en este caso, donde su misma configuración o estructura permite que se acumulen los hidrocarburos, lo cual ocurre en la parte más alta de las estructuras. Las estratigráficas, que son un tipo de trampas, van en función al cambio de propiedades capilares de la roca, al punto que el hidrocarburo no puede desplazar el agua contenida en sus poros, y esto resulta en un entrampamiento de hidrocarburos. Una trampa estratigráfica se genera de la pérdida de permeabilidad y porosidad en la misma roca, dentro de un mismo yacimiento, donde la pérdida de permeabilidad se encuentra asociada a los cambios en ese tipo de roca. Las trampas combinadas, como su nombre lo indica, se dan cuando el aspecto estructural, como los cambios estratigráficos, en un extracto que forman un yacimiento, influenciaron el entrampamiento de los hidrocarburos, lo que requiere una estructura para que exista una acumulación, ya que el contenido original de ese yacimiento se acumula porque el petróleo emigra o flota buzamiento arriba. En cuanto a las trampas estructurales, son aquellas que fueron originadas por la acción de las fuerzas tectónicas y que dieron lugar a la deformación o fracturamiento de ellas mismas, produciendo pliegues, fallas o sus combinaciones. Para comprender esto debemos conocer la teoría de tectónica de placas, donde sus movimientos generan compresión y distensión de esos estratos. Las rocas tienen dos propiedades, pueden ser dúctiles o frágiles. Dependiendo del esfuerzo de deformación de las mismas, se pueden generar fracturas o pliegues, produciendo así este tipo de trampa. Como se puede ver en la imagen, tenemos dos trampas como el anticlinal y el sinclinal. Cabe destacar que el anticlinal es un tipo de trampa más común, con la que se tiene, que tiene mayor incidencia a nivel mundial. Las trampas estratigráficas, vamos a llamarlo así como un tipo de yacimiento, porque es una clasificación de yacimiento, en donde estas trampas se formaron como un resultado de un proceso de concentración y de repentinas erosiones, de sedimentos depositados previamente o de cambios posteriores a esa depositación, creando discordancias que permitieron el entrampamiento de los hidrocarburos. Es decir, se originaron debido a fenómenos de tipo litológico, como una pérdida de permeabilidad, también por procesos sedimentarios como acuñamientos, arrecifes, o paleográficos como acuñamientos de erosión o paleocadenas. Se considera dentro de esta categoría la trampa que no aparecen relacionadas a las estructuras claramente definidas. Es decir, cuando tenemos unas estructuras que no podemos identificar, la llamamos también trampas estratigráficas. En función a lo que expliqué anteriormente, aquí tenemos una lámina muy sencilla donde podemos identificar la ocurrencia de esas trampas a nivel mundial. Es decir, no la ocurrencia de la trampa, sino los yacimientos asociados a esas trampas. Como podrán observar, el 75% de los yacimientos son representados por anticlinales, 1% por fallas, 2% por domos salinos, como los megayacimientos de México, 3% por discordancia, 3% por arrecife, otras estratigrafías, es decir, estratigrafías combinadas, estratigrafías entre un 9 y un 7%. Entonces, como ya lo hablamos previamente, cuando ya lo vimos en una de las primeras láminas, los yacimientos los podemos clasificar de tres formas, ¿no? Una sería geológicamente, como yacimientos estructurales y estratigráficos, lo que acabamos de ver en las láminas anteriores. La segunda serían por mecanismos de producción, como expansión de roca fluido, gas en solución, casquete de gas, empuje hidráulico, segregación gravitacional, los cuales van directamente proporcional al factor de recobro que yo voy a obtener del yacimiento. Es decir, cada uno de estos mecanismos me implica un factor de recobro. Si yo tengo X cantidad de barriles y yo tengo un mecanismo de producción de expansión roca fluido, solo voy a obtener o voy a poder recuperar el 7 al 9% de las reservas que están dentro del yacimiento. Para poder incrementar la recuperación de esas reservas, yo necesito otros sistemas de recuperación, como son los sistemas de recuperación secundaria o terciaria. Todo dependiendo de la fase en la cual se encuentre el desarrollo, madurez
o la parte de explotación de un yacimiento. Luego tenemos otra clasificación, que sería de acuerdo a los tipos de hidrocarburos contenidos en ella. Un yacimiento de gas, donde tenemos los yacimientos de gas, donde tenemos gas seco, gas húmedo, gas condensado, y los yacimientos de crudo o de petróleo, en este caso sería petróleo volátil o crudo negro. Cabe destacar que cada uno de estos yacimientos tiene sus propiedades y sus características, las cuales influyen al momento de poner a producir ese reservorio. Cabe destacar que a medida que voy produciendo, van cambiando las condiciones del yacimiento. ¿Cómo varían? En función de la presión de burbuja del yacimiento, la cual veremos a continuación. En función a esa presión de burbuja que indiqué anteriormente, para los que no sepan qué es la presión donde se libera la primera burbuja de gas, podemos identificar dos tipos de yacimientos. Yacimientos saturados o crudos saturados y subsaturados. Los saturados no son más que aquellos que tienen en solución la máxima cantidad de gas que admite, por supuesto, ese hidrocarburo. Y los subsaturados son aquellos que tienen deficiencia de ese gas. ¿Cómo sé yo cómo se puede determinar o cómo puedo identificar esa presión de burbuja? De acuerdo a un análisis de pruebas de presión, denominado PVT, presión, volumen y temperatura, lo cual me va a indicar a mí en qué condiciones se puede encontrar ese yacimiento. Y va directamente proporcional al plan de explotación o plan de desarrollo que yo tenga para ese campo. Ese análisis PVT no es, los resultados de ese análisis PVT no es más que un diagrama de fases, lo cual es una presentación gráfica de la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, en la cual se encuentra ese hidrocarburo a condiciones de yacimiento. Esto permite determinar el comportamiento de esa fase de fluido en función a lo que expliqué anteriormente. Un análisis PVT es un grupo de pruebas de laboratorio que se realizan a diferentes presiones, volumen y temperatura, en que se evalúan las propiedades de los fluidos, es decir, de esas fases que están presentes dentro del yacimiento. Para yo obtener un análisis PVT, precisamente necesito muestras del yacimiento. Estas muestras se pueden tomar a nivel de superficie, a nivel de un separador, pero no son tan precisas como las tomadas a nivel de fondo. Cabe destacar que cada una tiene un procedimiento precisamente estas muestras tienen que ser analizadas de forma compensada. Es decir, tú puedes tomar las muestras de forma descompensada y compensada. La forma descompensada es tomarlas a nivel de fondo o a nivel de superficie y a nivel de laboratorio hacer una recombinación para emular las características en las cuales se encuentra a condiciones de yacimiento. O puedo tomar con una herramienta RFT, una herramienta que me pueda tomar muestras de fluidos en fondo, tomar esas muestras y compensarlas en cuanto a presión y temperatura. Es decir, esas muestras ya vienen presurizadas desde el fondo y puedo analizarlas directamente en laboratorio. ¿Para qué utilizamos estos análisis de muestra o estos análisis PVT? Precisamente para los cálculos de volumen de balance de materiales. Cabe destacar que el balance de los materiales es una ecuación en la cual me puede identificar a mí las propiedades y va en función a los mecanismos que están presentes dentro del yacimiento. Yo tenía un profesor que me decía que la ecuación de balance de los materiales era como ver una bola de cristal y formarse un tabaco. Era algo así como adivinar. Pero no es que la ecuación como tal esté mal, no. La cuestión está en los datos que nosotros necesitamos para esta ecuación. Por supuesto, a mayor incertidumbre en los datos, mayor va a ser el error que me van a generar. También lo podemos utilizar para los cálculos de flujo de fluido, para los cálculos de correlación de flujo multifásico. ¿Qué me aporta un análisis de PVT? Los datos de la formación del pozo y del muestreo. Por supuesto, son datos, data dura que yo necesito al momento de simular esos yacimientos. La composición del crudo y sus propiedades, es decir, un análisis geoquímico de las muestras. Las pruebas de expansión y composición constante, es decir, la liberación flash. Las pruebas de liberación diferencial, las pruebas de separadores, como lo indiqué anteriormente. La viscosidad del crudo en función a la presión, muy importante. La presión de rocío, retrógrada, por supuesto. El comportamiento de los yacimientos bajo agotamiento, los yacimientos isovolumétricos e isotérmicos.
el comportamiento de gases producido y el líquido retrógrado, el volumen compensado retrógrado, los factores de compresibilidad, los factores volumétricos y la presión óptima de separación. Ahora hablemos un poquito de lo que son las reservas de hidrocarburos. Una vez establecidas las propiedades del yacimiento, una vez establecidas las características, recuerden que aquí no estoy hablando de geofísica ni de petrofísica, ya que alargaríamos demasiado la presentación, serían otros temas para otra oportunidad. Nosotros necesitamos recuperar ese volumen de reservas. ¿Qué son esas reservas? Simplemente el petróleo y el gas que puede ser extraído económicamente de un yacimiento por medio de la tecnología que está presente para el momento de la extracción. Recuerden que hay yacimientos que sabemos que existen, pero precisamente por la tecnología que necesitamos y ese capital o esa inversión que necesitamos para poder extraerla, se mantienen como probables o posibles. Entonces, de acuerdo a la energía usada, los yacimientos los podemos determinar como primarios, que son los que se recuperan de manera natural, un yacimiento. O sea, por esos mecanismos de expansión roca fluido, casquete de gas. Y luego tenemos las reservas secundarias, que son las que podemos recuperar mediante un proceso de recuperación secundaria, bien sea inyección de agua, gas, vapor, u otros procesos, hasta ignición en sitio, hablando de terciaria. Pero estas reservas las podemos clasificar de tres maneras: probadas, probables y posibles. Todo va en función a la certidumbre o la incertidumbre de la data que nosotros tengamos del yacimiento. Cabe destacar que las probadas son aquellas donde yo bajé, perforé, si conocí la estructura por geofísica, hice mi análisis, bajé, perforé mediante un proceso de exploración y conseguí las reservas. Es decir, fueron fructíferas la perforación. Entonces, esas reservas pasan a ser reservas probables. Y cabe destacar que la tasa de éxito para la perforación de esos pozos está en el orden de un 90%. Luego tenemos las probables, que abarca un 50%. Son reservas que están tras revestidor, o sea, que puede ser o que existan, perforamos y por cuestiones mecánicas de un pozo no pudimos probar. Y tenemos las posibles, que son aquellas que por estratigrafía o por cualquier otro método, geofísico en todo caso, tenemos la idea o tenemos indicios de que están allí. Pero yo no he perforado y no tengo ningún otro mecanismo para asegurar o aseverar que esas reservas están en ese punto. Aunado a lo que ya hablamos anteriormente de las reservas probadas, probables y posibles, tenemos esta gráfica o estas láminas donde podemos determinar mediante la estructura ese tipo de reserva. Fíjense que lo que está en rojo serían unas series 800 o 900, son estructuras geológicas que yo sé que existen. Eso lo puedo saber mediante geofísica. Sé que existen y posiblemente podrían tener hidrocarburos, pero tienen un margen de un 10% de ser exitosa esa perforación. Si se dan cuenta en la imagen, no tengo pozos que hayan perforado o hayan atravesado esa sección. Luego tenemos las probables, que son aquellas que están en amarillo. Tenemos pozos que perforaron allí, que pasaron por allí, pero precisamente como un pozo se debe producir de las arenas infrayacentes a las suprayacentes, nosotros dejamos esas reservas tras revestidores. Sí, podemos hacer análisis con registros, podemos hacer análisis de pruebas de presión, podemos hacer análisis cuando perforamos el pozo, una DCT, donde nos indica que tenemos hidrocarburos. Es decir, es probable, tengo un 50% de tasa de éxito de que ese hidrocarburo se encuentra allí. Lo que está coloreado verde, por supuesto, son las reservas probables que yo ya perforé con mis pozos y pude determinar que existe el hidrocarburo. O sea, lo llevé a superficie. Esto es un ejemplo de lo que es un análisis análogo de cálculo de POEs. ¿Okay? Esto, a pesar de ser algo analógico, o sea, algo que se hace a principio de la etapa de un yacimiento, es lo que se aplica naturalmente, o lo que se aplica actualmente dentro de cualquier empresa, ¿ok? A pesar de tener un alto grado de incertidumbre. Voy a terminar con esta lámina para comenzar con los casos prácticos, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible.
Esta lámina nos indica simplemente la determinación de esas reservas. ¿Cómo puedo determinar la capacidad volumétrica o las reservas que yo tengo dentro del yacimiento? Esto va en función a la fase que se encuentra un yacimiento. Por lo menos una estimación análoga, o sea, aquella ecuación sencilla de POES y GOES en función a una constante por la altura, por el área, por la saturación de hidrocarburos, se utiliza en una fase, se puede utilizar en una fase de exploración, donde es simplemente un análisis análogo. A medida que voy avanzando en el proyecto de recuperación, voy a ir incrementando o voy a ir cambiando esos procesos de análisis, como es un análisis volumétrico de predicción, de estudios de simulación, un avance de un análisis de balance de los materiales y, por supuesto, mis curvas de declinación. Para terminar, un mensaje que dice que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar esos conocimientos en la práctica. Bueno, muchachos, dejo la presentación para entrar en el espacio de preguntas.